神神だとなんだ、神が気になるのか。俺では不足？ああ、そうかもな。俺も嫌だぜ。てめえらみたいなゴミにかかずらう羽目になるの。英語をただ一人でならばよし。どの神に選ばせてやる。逃げんの、打点奈落、奇想天、英語回帰、修羅道、輪廻転生、無限。どいつも指の一本程度に消し潰せるような雑魚だよね。¿Quién es Ahun? En la era en la que María presidía el trono como quinto cielo, un grupo de cultistas que estaban aburridos de la felicidad que ella generaba bajo el ciclo de reencarnación que ella creó decidieron intentar suplantarla con un nuevo dios. Al comprar a un niño que no reaccionaba a los estímulos externos, le dieron el título divino de Ahun antes de momificarlo mientras aún estaba vivo y enterrarlo dentro de un mausoleo quíntuple que no permitía que ni una pizca de luz lo penetrara. Pero el alma de Ahun era mucho más poderosa de lo que cualquiera de los cultistas creía. No le importaba el mundo ni sus sensaciones y solo buscaba el sentimiento de soledad. Pero incluso eso se le negó, ya que la sensación fantasma del hermano gemelo que absorbió en el útero de su madre, conocido simplemente como el tumor, seguía irritándolo. Así, esta encarnación del amor propio y el narcisismo comenzó a arremeter a medida que su alma ascendía a la divinidad. Confundiendo la sensación de los restos de su hermano gemelo con el toque del quinto cielo, tomó por la fuerza el trono y mató a todos los dioses Ado existentes, excepto a Ren-Fuji. A partir de entonces, intentó continuamente promulgar su ley para lograr un aislamiento total, y sus esfuerzos solo fueron detenidos por la lucha desesperada de Ren, ahora conocido como Tenma-Yato. Antes de Kajiri Kamui Kagura. Hace más de 8000 años, durante la era del quinto cielo, el culto Samsara Bartín decidió intentar suplantarlo con un nuevo dios. Al comprar a un niño que no reaccionaba a los estímulos externos, le dieron el título divino de Ahun antes de momificarlo mientras aún estaba vivo y enterrarlo dentro de un mausoleo quíntuple que no permitía que ni una pizca de luz lo penetrara. Pero el alma de Ahun era mucho más poderosa de lo que el culto creía. No le importaba el mundo ni sus sensaciones y solo buscaba el sentimiento de soledad. Pero la sensación fantasmal del hermano gemelo que absorbió en el útero de su madre, conocido simplemente como el tumor, seguía irritándolo. Así, esta encarnación del amor propio y el narcisismo comenzó a arremeter a medida que su alma ascendía a la divinidad. Confundiendo la sensación de los restos de su hermano gemelo con el toque del quinto cielo, tomó por la fuerza el trono y masacró a Marie, Reynard y Mercurius antes de que cualquiera de ellos pudiera reaccionar, perdonando solo a Ren, pero eso fue solo porque estaba demasiado absorto en su narcisismo para siquiera reconocer la existencia de Ren. A partir de entonces, intentó continuamente promulgar su ley para lograr un aislamiento total, y sus esfuerzos solo fueron detenidos por la ley de Ren, ahora conocida como la ley de Tenma-Yato. Kajiri Kamui Kagura. 8000 años después, la influencia de Ahun todavía se sentía en Asiara no Nakatsukuni, especialmente en su mitad occidental, Shinsu, donde todavía vivía la gente. Afectados por la ley de Ahun, la gente solo se preocupaba por sí misma. A pesar de esto, la expedición del Este se reunió con el propósito de acabar con los Yatsukaaji, sin saber su verdadero propósito Ahun. Yakou Madara sería secuestrado por Ahun y convertido en un sensorial, al que se le otorgaría un ojo celestial y su propio Taikyoku, solo para que Ahun se los quitara después de su pelea y muerte contra Tenma Otake. Una vez que matan a Tenma-Yato, la ley de Ahun se reanuda. Nakano Inreizen, siendo un hombre que encarnaba el camino de los Tengu, se convirtió en el sensorial de Ahun y se dedicó al nuevo cielo, lo que llevó a una pelea entre él y Abaki. Cuando Reizen comienza a perder, Ahun lo llama basura y también lo deja a un lado, lo que finalmente consolida la muerte de Reizen. La expedición del Este luego se enfrentaría a Ahun, quien intentaría matarlos con las leyes de los dioses anteriores.
superándolos, y a través de la grieta hecha por Sakuya Kyougetsu y Keishiro Kyougetsu, el tumor fue extraído de su cuerpo. En un enfrentamiento final entre el dios loco y Abaki, Ajun, que no puede soportar el más mínimo crujido, es finalmente derrotado de una vez por todas. Apariencia. Es un individuo narcisista que detesta todas las cosas y por eso desea con todo su corazón estar solo. Este deseo se manifiesta en su ley destructiva. Quiero estar solo. Mi cuerpo es solo mío. Ve el universo entero como su propio cuerpo, su propio mundo interior. Por tanto, todos los que están dentro de él son cuerpos invasores, irritantes constantes. Como insectos zumbando en el aire. No comprende cómo otros encuentran propósito y alegría en sus relaciones con los demás, encontrando un ideal así digno de burla. Se ve a sí mismo como un dios, lo cual, si bien técnicamente es correcto, no es más que un producto de su narcisismo. Poderes y estadísticas. Tier level. Alto 1A. Alto 1A. Alto 1A. Nombre Ajun título divino, Mra nombre verdadero, Mra papillas. Origen Kajiri Kamui Kagura. Género masculino. Edad más de 8000 años. Nació en la época del cielo de María y reinó sobre el trono durante 8000 años según Masada. Clasificación Dios Budou, Dios del sexto cielo Mahamara. Poderes y habilidades. Características físicas sobrehumanas. Son dioses literales que poseen una fuerza física inimaginablemente mayor que la de un humano, aura espiritual abrumadora. La densidad de su alma es lo suficientemente poderosa como para hacer morir a un dios más débil y destruir toda la creación con su mera presencia, razón por la cual se necesita el trono para contenerla. Manipulación del alma. Cualquier dios puede afectar el alma, ya sea destruyéndola o absorbiéndola directamente, incluso de otro dios. Manipulación conceptual tipo 3. Con Taiji, los dioses se convierten en el origen del cual provienen todos los fenómenos y conceptos, y hay infinitos conceptos. Regeneración al menos poco divino, probablemente alto divino. Los dioses poseen capacidades regenerativas que son significativamente superiores a las del Do como mínimo, considerando que Mercurius es quien les dio dicha regeneración en primer lugar. Y aunque nunca es dicho esto, es probable que los dioses posean capacidades regenerativas que coincidan con los poderes de restauración de Gladsheim, que pueden traer a las personas de regreso incluso del borrado de Machina. También es probable que Machina haya podido asestar uno de sus golpes a Mercurius o Reynard, y no lo hicieron. No muere en la lucha de los tres colores antes de ser derribado él mismo, ya que gran parte de esa lucha se realiza fuera de la pantalla. Existencia no corpórea y abstracta. Un dios encarna su propia ley, conciencia cósmica. Un usuario de Taikyoku sabe todo lo que ha sucedido o sucederá dentro de su propia ley, ya que no es diferente a ser parte de su ser. Tamaño grande tipo 11. Un dios encarna su propia ley, que para Wood los dioses existen fuera de las leyes y conceptos del mundo y fuera de los límites de la providencia, mientras que para Ad, pintan el cosmos en su ley que posee una naturaleza similar, aunque diferente, a la de un Wood, pero todos aún comparten el mismo nivel de existencia más allá de las dimensiones. Un dios con Taikyoku es la fuente y más allá de todos los conceptos y fenómenos que incluyen dimensiones, física, espacio-tiempo, etc., como dios con Taikyoku de colores, son incomprensiblemente trascendentes para aquellos que no alcanzan el mismo nivel que ellos, similar a un artista que dibuja un cuadro en un lienzo. Incluso cosas como la singularidad que solo como dioses son capaces de pintarla a ella y al resto de la creación en su color, que es una extensión infinita de Taikyoku incoloro, o agujero en el lienzo de la creación, que existe como un túnel al trono y comprende cada capa de la creación, desde el piso más bajo que es el multiverso, hasta el ser más alto justo antes del trono mismo. La singularidad está bajo la posesión de la ley suprema Dios trono y es a la vez infinita e interminable, y uno llega al fondo de ella, simplemente abre otro agujero más grande que es más profundo que el último ad infinitum, y más allá de todo.
existe el trono, y los dioses existen más allá incluso de eso, como lo demuestra la falta de sentido de su destrucción y el hecho de que sea afectado por numerosas leyes de los dioses. Inmortalidad tipo 1, todos los dioses son eternos. Tipo 3, todos los dioses pueden regenerarse, como se muestra cuando Ren creó un momento congelado en el tiempo. Mercurius pasó de perder la mitad de su cuerpo a tener todo su cuerpo restaurado y tiene el potencial de emanar en la ley de Marie. Tipo 5, los dioses Good como Marie tienen, se muestra que existe fuera de las leyes y conceptos del mundo, descrito como inmutable y eterno, existente y sin embargo no existente, fuera de los límites de la providencia. Los dioses Ad poseen una naturaleza similar, aunque diferente, en la que la ley de uno se vuelve hacia afuera en lugar de hacia adentro y afecta a toda la creación en lugar de solo a su persona, aunque se afirma que existen en el mismo nivel de existencia. Transdualidad al menos tipo 2. Se muestra que los dioses Good como Marie existen fuera de las leyes y conceptos del mundo y no los obedecen. Se los describe como vivos y muertos, pero también se los describe como vida más allá de la muerte, existen dentro y encarnan un mundo que se describe como inmutable y eterno, existente y sin embargo no existente, fuera de los límites de la providencia, son contradicciones ambulantes, representan una dicotomía, pero no lo hacen tan bien. Los dioses Ad poseen una naturaleza similar, aunque diferente, en el que la ley de uno se vuelve hacia afuera en lugar de hacia adentro, afectando a toda la creación en lugar de solo a su persona, aunque se afirma que existen en el mismo nivel de existencia. A causalidad tipo 5. Dioses Good como Marie han demostrado existir fuera de las leyes y conceptos del mundo, existe y encarna un mundo que está perpetuamente congelado en el espacio y el tiempo, descrito como inmutable y eterno, existente y sin embargo no existente, fuera de los límites de la providencia. Los dioses Ad poseen una naturaleza similar, aunque diferente, en la que la ley de uno se vuelve hacia afuera en lugar de adentro y afecta a toda la creación en lugar de solo a su persona, aunque se afirma que existen en el mismo nivel de existencia. Manipulación de la información. Dioses Ad. Pintar sobre la infinita información incolora de la singularidad con su ley, omnisciencia, casi omnisciente en amantes. Como Dios Ad, se expanden para consumir toda la creación, y como usuario de Taikyoku, sabe todo lo que ha sucedido o sucederá dentro de su propia ley, ya que no es diferente a ser parte de su ser. Cuando, aparte de la ley de Marie amantes a mentes, múltiples dioses Ad existen simultáneamente y, por lo tanto, solo encarnan y conocen lo que está en su dominio, manipulación de la ley, manipulación del espacio, tiempo y deformación de la realidad. Un dios Ad que emana impondrá su propia ley al mundo y también deformará pasivamente las leyes existentes. El diluvio de su ley hará que la realidad se deforme y tome forma de acuerdo con sus deseos, afectando todo el cosmos, incluyendo cosas como el espacio y el tiempo. Omnipresencia. Un dios Ad es el origen y encarna su ley, que emana sobre todo creación y pinta la pizarra en blanco del cosmos en su color. Invocación. Los dioses Ad pueden convocar la manifestación física de su ley. Otorgamiento de poder. Un dios Ad puede otorgar a cualquier alma bajo su ley el estado de pseudo divinidad y protección a través de la reencarnación de la legión. Creación de avatares. Los dioses Ad pueden crear avatares llamados sensoriales, como se muestra con Mercurius, cuyo verdadero yo vive en el centro del trono, mientras que su sombra se conoce solo como un reflejo de la luna en la superficie de un lago. Probablemente manipulación de la trama. Un usuario de Taikyoku puede reescribir su propia trama, ignorando la narrativa actual para adaptarla a la suya. Mercurius como dios Adou podría manipular los eventos de Dies Irae como su propio guion e historia, con los personajes siendo sus actores, siendo Ren el protagonista principal, siendo los acontecimientos de la historia su trama, etc. Resistencia a la manipulación de la trama. Potencia de ataque. Alto nivel de Outerverso. Indicado en su perfil del juego como el dios más fuerte en toda la historia de Shinza Banso. Mató sin esfuerzo a Reynard, Marie y Mercurius, y también habría matado a Ren si hubiera prestado más atención a las acciones de este último. Existencia.
Su perfil en el juego muestra sus estadísticas, incluido su valor de Taikyoku, como imposible de medir, lo que lo hace superar incluso a Tenmayato, cuyas estadísticas son 100, lo más alto que cualquier personaje, incluidos los dioses, puede alcanzar. Inmensamente superior a su yo dios del trono. Alto nivel de Outerverso a pesar de estar debilitado por tener infinitas almas aferradas a él debido a su condición de dios del trono y en conflicto con su anhelo, todavía es inmensamente poderoso y ni siquiera el poder combinado de los dioses Gudou podría derrotarlo directamente. Inicialmente abrumado por Shiori, Soujiro, Yakou y Ryusui usando las sombras de los dioses Ado pasados. Estas sombras contienen solo una mera fracción del poder Ado original. Se decía que Muryou Taisou le permitió destruir toda la creación y los dioses con un solo movimiento de su brazo. Su ley no quebranta. Alto nivel de Outerverso sin el tumor. Ahun es un dios Ado normal y está muy debilitado, pero aún es inmensamente poderoso para que Marie, Reinhard, Ren y Mercurius lo derroten. Incluso después de haber matado a los 3 primeros con él al final de su batalla. Velocidad. Casi omnipresente normalmente, omnipresente en su propio territorio. Fuerza de elevación. Irrelevante. 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 Fuerza de ataque. Alto nivel de Outerverso. Alto nivel de Outerverso. Alto nivel de Outerverso. Durabilidad. Alto nivel de Outerverso destruyó por completo todo lo que Reinhard, Mercurius y Ren le arrojaron, considerándolo solo mero ruido. Alto nivel de Outerverso no fue rayado por los ataques de Soujiro Umibu y Shiori Kuhou. Como el dios más fuerte, destronarlo solo a través del poder es imposible, ya que el equipo del este solo pudo ganar contra él debido a requisitos específicos como la existencia de Agaki, quien debido a su naturaleza, era el único que podía extraer el tumor y convertir a Jun en un dios Ado normal. Atacar a Jun solo lo haría volverse más fuerte ya que elimina las almas que se aferran a él. Alto nivel de Outerverso a pesar de estar debilitado después de que le quitaron el tumor, todavía le tomó todo a Reinhard, Marie, Mercurius y Ren para terminar con él. Resistencia. Ilimitada. Ilimitado. Sin límites. Rango. Irrelevante. 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 Equipo estándar. Ninguno. Inteligencia. Ve el mundo a través de su propio Tengen, lo que lo convierte en casi omnisciente, y también conoce las capacidades de todos los dioses Ado cuyas leyes se registraron dentro del trono aunque no puede usarlas correctamente debido a que su ley entra en conflicto con la de ellos. Sin embargo, Ahun está loco, es extremadamente egocéntrico y arrogante y, por lo general, no puede concentrarse en nada más que en sí mismo. Debilidades. Ahun es inmensamente arrogante y demasiado confiado. Después de convertirse en un dios del trono, tiene un control extremadamente pobre sobre las leyes de otros dioses Ado debido a su propia naturaleza, y absorber grandes cantidades de almas debilitará notablemente a Ahun en lugar de aumentar su poder como todos los demás dioses Ado anteriores, aunque esto no afecta su posición como dios más fuerte. Eliminar su tumor. Un ser separado que inconscientemente alimenta el poder de Ahun lo debilitará inmensamente. Congelar temporalmente el trono puede impedir que se complete la ley de Ahun, como fue el caso de Tenma Yato, aunque se afirma que solo Yato pudo hacerlo debido a circunstancias específicas.